les decía yo que tengo un Substack y que quiero que visiten el Substack. No creo hacerlo de pago. Si tengo tan pocos suscriptores, lo hago de pago, no va a suscribirse a nadie, ¿no? Para eso, si quieren ayudarme, suscríbanse a Patreon. Por cierto, les pido como siempre su apoyo en Patreon. El logotipo está arriba a la izquierda, que es una donación mensual a este canal para que siga sobreviviendo. Y si no, abajo a la derecha tienen lo de PayPal, que es una donación por una sola ocasión. Decía yo pues que este es mi Substack, que los invito a ver mi Substack, a conocer mi Substack, y en ese quería yo contar esta historia que el otro día me pareció interesante contarla en el Substack. Y es la relación que tiene el rock con el rayo láser. Yo, Mauricio José Schwartz, nací con el rock. La leyenda, pues una de las muchas leyendas fundacionales del rock, es que fue en 1955 cuando el DJ de la estación de radio Wings de Nueva York, Alan Freed, inventó el nombre rock and roll para esa música que empezaba a tener un rostro propio y que tenía sus complejísimas raíces en el jazz, el rhythm and blues, el boogie woogie, el blues eléctrico, el gospel, el john blues y la música country, que siempre ha estado muy ligada al blues, aunque algunas personas quieran separarlos. Precisamente el otro día que oía yo la entrevista con Robert Plant, él lo decía, él había oído mucho blues, y luego cuando empezó a entrar en la música country se dio cuenta de que estaban allí, que Led Belly cantaba igual country que blues, ¿no? Fue precisamente en ese año de 1955 cuando yo vi la luz y dije, me la pueden apagar por favor, que me molesta. Y una cosa, antes de entrar en el tema es el rock, pero quiero contar algo personal. Para cuando me hice consciente de que la música existía, yo ya estaba oyendo rock. Mi padre adoptivo, el señor Joseph Schwartz, había sido violinista y también me alimentaba yo de los discos, los vinilos, que había dejado él atrás cuando se fue de casa cuando yo tenía 5 años. El doble concierto para violín de Bach en re menor, que me sigue pareciendo una de las cosas más bonitas del mundo, la danza macabra de Saint-Saëns, mucho Beethoven, algo de Paganini. Los discos que él había dejado, antes de irse de casa. Y en el ambiente, además, en el ambiente a mi alrededor y en mi familia había boleros y rancheras y hasta cha-cha-cha. Pero ya a esa edad, lo mío era el rock. El rock ya estaba allí, sobre todo el primitivo en español, el mal refriteado del inglés, igual con los locos del ritmo que con los rebeldes del rock. Pero yo tenía una ventaja, yo sabía inglés. De hecho, sabía más inglés que mis compañeritos del salón y de la escuela. Por alguna causa se me dio bien el inglés. De hecho, sigo viviendo del inglés. La primera vez que me di cuenta de que sabía yo muchísimo inglés fue por ahí de 1965. Tenía 10 añitos cuando salió la canción Help de los Beatles. Y los hijos de una amiga de mi madre, que eran bastante mayores que yo y con los que me depositaban como guardería, no les era yo muy simpático, pero tampoco me odiaban, no era. Simplemente es una monserga que le enchufen a un niño, ¿no? Cuando es adolescente. Y ellos estaban haciendo cruces con qué decía cierto verso. Y yo lo descifré sin sudar y les expliqué. Lo que dice ahí es: My independence seems to vanish in the haze. Mi independencia parece desvanecerse en la niebla. Verso, por cierto, de enorme potencia descriptiva respecto a lo que a veces siente uno cuando la vida lo lleva por donde le da la gana y no por la ruta que uno había planificado cuidadosísimamente. Mi independencia parece desvanecerse en la niebla. Todo esto llevó a que yo profundizara más que la media mexicana en el rock en inglés, ese que transmitía Radio Éxitos, La Pantera de la Juventud, Radio Capital. Seguí oyendo rock. Mi primer libro publicado fue Música para tus ojos, disco para el renacimiento del rock, poemas que se publicó en 1983, aunque tiene poemas desde mi adolescencia, que toqué la guitarra, que estuve en varias bandas malas y en otras peores y en alguna bastante mejor que yo como guitarrista, que escribí canciones, de las cuales sobreviven pocas, que mi mejor novela es sobre una banda de rock de barrio, mala como casi todas las mías, se llama La Música de los Perros, disponible en Amazon, por favor, publicidad. Tuve uno de los primeros programas de rock en español en Radio Querétaro, allá por 1986-87, sigo oyendo rock, leyendo sobre rock y opinando de rock. El rock que yo empecé a oír era rock and roll en México, ¿no? Era, en ese momento, es el rock. Cuando yo tenía 5 o 6 años, 60, 61, el rock era como el rayo láser. Como el rayo láser cuando se inventó, estaba allí y era muy interesante. Cuando inventaron el rayo láser, ¡ay, qué interesante! Pero nadie sabía para qué rayos iba a servir. Alguna vez al rayo láser le llamaron una solución en busca de un problema. Miren ahora la cantidad gigantesca, enorme y casi cotidianamente creciente de problemas que resuelve el rayo láser.
Algunos, por supuesto, primero que nada, Alan Freed es un ejemplo, vieron que servía para hacer dinero y se pusieron a hacer dinero con el rock. Pero otros le buscaron otros caminos. Igual que servía para hacer dinero, servía para romper los grilletes del negocio de la música popular. Por ejemplo, que una música popular que en Estados Unidos mantenía marginadas a las expresiones menos mainstream en Estados Unidos, a la que le llamaban race music, música racial. Hacían discos que eran race records, discos raciales, donde metían de todo, desde Scott Joplin hasta precursores del rock como Waynoni Harris o la hermana Rosetta Tharpe. Pero si esa música negra se la ponías a un camionero blanco guapetón y audaz con las caderas montadas en flan, que se llamaba Elvis, se rompían las barreras y tenías un rock algo incómodo porque era un rock más negro. Y otros rompieron otras barreras. Igual para cantar en español, la breve carrera de Richie Valens, por supuesto, con La Bamba, que para agitar las caderas o crear épicas como las de Chuck Berry o Buddy Holly. ¿Que era música popular? Sí. Pero algunas personas vieron que servía para hacer poesía o para abordar asuntos musicales no propios de esa música. Yo les recomiendo muchísimo el programa que hizo Leonard Bernstein sobre la revolución del rock. Cuando Leonard Bernstein empezó a descubrir que los que hacían tunga, 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 estaban haciendo cosas modales como los Beatles en Norwegian Wood, o que tenían cambios de estructura rítmica, 3/4 a 2/4 o de 4/4 a 3/4, que pasaban de mayor a menor, que hacían ciertas modulaciones que no eran normales, que hacían de pronto escalas cromáticas que no eran propias de la música del pop, pero se estaba haciendo en el rock. Y el rock también servía para impugnar todo un modo de vida más o menos artificial, el de los Estados Unidos de la posguerra, el de los Estados Unidos de los anuncios de la posguerra o del cine de la posguerra, no el de la gente cotidiana, que es el error que cometen muchos, ¿no? Como veo que el ideal estadounidense es este, yo creo que todos los estadounidenses viven en él. Falso, mentira, equivocado. Byung-Chul Han y demás banda. O un modo de vida enormemente precario como el del Reino Unido de la posguerra, que también podía ser impugnado, y lo hicieron las bandas británicas. Servía para impugnar la moral del tiempo, la moda, la hipocresía, lo que uno quisiera, como el láser. Parecía que el rock servía para mucho, cuando había estallado inocentemente cuando el mundo volvió la cabeza a Rock Around the Clock. Rock Around the Clock representado por el propio, aquí todavía no están, no. El propio Rock Around the Clock fue presentado por Alan Freed en 1955. Era una blandísima canción que habían escrito originalmente como Foxtrot novedoso Max Freeman y James Myers, compositores profesionales de música pop. Y una canción que había sido grabada varias veces antes de que la grabara Bill Haley y sus Cometas, una banda encabezada por un señor de 34 años que estaba ciego de un ojo. Otros pensaron que el rock era el enemigo del folk. Algunos que luego harían rock cantaban canciones burlándose del rock en defensa de la visión social del folk. Peter, Paul and Mary tiene una canción que se llama I Dig Rock and Roll Music, me gusta la música de rock and roll, donde se le meten caña al rock and roll. Este tipo de gente que luego abuchó a Bob Dylan cuando se colgó una guitarra eléctrica. Y todo para que luego el folk rock naciera como otra forma de usar esta nueva herramienta. Otros se sentaron a hacer rock y lo cambiaron todo sin proponérselo, ¿no? Los Beatles fueron de lo más inofensivo a lo más propositivo y permanente en los 7 años y 2 meses de su carrera, lo que fue de su primer álbum al último. Solo 7 años y 2 meses. Algunos llegaron y dijeron que les gustaba eso del rock, pero ellos eran músicos profesionales, no como otros muchos que aprendían o aprendíamos la música artesanalmente porque no teníamos para pagarnos profesores o conservatorios. Y entonces crearon el rock progresivo, que incluso se apropiaba de esa música formal de la que antes se había burlado, de Beethoven y Bach y Mozart, como el rollover Beethoven de Chuck Berry. Y había una guerra y los jóvenes estadounidenses estaban siendo mandados a matar gente al otro lado del mundo, y el rock también servía para oponerse a la guerra. Y ahí ya muchos lo veían como el peor de los enemigos. Paz y amor puede sonar ingenuo hoy, pero en 1969 era toda una afirmación rebelde y contestataria, y más si la cantaba un antiguo militar de la Armada, como era Country Joe, el de Country Joe and the Fish, que en Woodstock cantó la canción más contestataria, que era el rag de Siento que estoy a punto de morir, me estoy preparando para morir. I feel I'm fixing to die rag, de Country Joe and the Fish.
que en México no había para comprar guitarras Gibson modelo Les Paul Sunburst o Fender Stratocaster, yo siempre quise la Les Paul Sunburst, o una aparatosa pero hermosísima Gretsch 6120 modelo Chet Atkins. Pues inventa el rock rupestre, que es totalmente acústico, y ya estás haciendo rock otra vez. Rebeldía contra el rock ya institucionalizado, rebeldía contra la rebeldía cuando ésta era insuficiente, rebeldía contra la rebeldía de la rebeldía. Desafíos en las letras, en las melodías, en armonías delirantes o en juegos de tiempo laberínticos, en actitudes, en indumentaria, en conceptos, óperas rock, álbumes conceptuales, avance incesante incluso cuando el rock sale del mainstream, a veces para ser reemplazado por la música disco o por el rap. Y entonces vuelve a la marginalidad, que fue su amable caldo de cultivo, solo para volver insistente y más fuerte, más duro, más rápido. Y más duro, más rápido y más alto y haces el metal, aprovechando que en 1967 alguien dijo Heavy Metal Thunder para referirse al sonido de una motocicleta, que fue Steppenwolf en su canción Born to be Wild. Y aparecen críticos que definen géneros, subgéneros, subgéneros y más, porque hay que justificar la erudición sobre algo que nació sin credenciales para la erudición, pero que resultó que también servía para eso, para hacer historia, para hacer crítica, para saber y para fingir que se sabe, como yo que sé algo y trato de no fingir lo que no sé. Rock con sabor a cada país, a cada creador, rock de talla única y usos múltiples, rock de mujeres, de hombres, de intersexuales y poligenéricos, rock odiado por algunos, ya he contado yo cómo me salí del movimiento del folclore y canto nuevo para volver al rock, porque aquello era como una secta, rock simplón y complicadísimo, poético y maledicente, terso y amable o brutal y agresivo. Las ramificaciones son dendríticas, inacabables. El rock servía como el láser para casi todo y para muchas cosas contradictorias entre sí. Y así sigue. Como viví esta historia y como la vi, esta historia que por supuesto no es exhaustiva, solo he dado algunas pinceladas aisladas, no me digan por favor que falta el rock del sur, el argentino o el español o el metal sinfónico o lo que sea cuando hablo de rock. Todos han sido míos también, pero no es preciso nombrarlos para saber que no puedo sino asombrarme hoy, en noviembre de 2025, de que el rock siga siendo redescubierto para todo tipo de efectos, incluso para el conservadurismo neofascista más rancio. Pienso en Kid Rock, por ejemplo, ¿no? El cantantillo de Trump, y que genere lealtades que rayan en el fanatismo y fanatismos que rayan en la irracionalidad más exquisita. Cada vez que se habla de rock estalla el fanatismo, víscera pura, que es precisamente donde empieza el rock. Todo esto me vino a la mente porque alguien subió a Twitter, que Musk cree que se llama X, pero no le hagan caso, una lista de 10 mejores bandas de rock y pidió opiniones. Que es como detonar una granada dentro de un pastel gigante. Allí todo el mundo sale manchado. Yo opiné como se me pidió y luego fui objeto de una serie de ataques de una comicidad extrema por parte de militantes de tal o cual banda o haters de tal o cual otra banda, todos en desacuerdo entre sí, por supuesto, y todos con las caritas manchadas de pastel. Las militancias del rock a veces son ridículas, pero de alguna manera demuestran lo errada que es la idea de que el rock ya es el pasado o ya terminó su andadura, ahora que juntos el rock y yo cumplimos 70 años. La idea me recuerda mucho a Mark Twain cuando ante una necrológica sobre su fallecimiento dijo: el informe sobre mi muerte fue una exageración. Y eso que yo mismo alguna vez en 1979 escribí un cuento sobre la cruel muerte en escena del último guitarrista del último grupo de rock en el último concierto al que asistí apenas un puñado de leales de pelo blanco y largo. Pocas veces me ha dado tanto gusto estar equivocado. Así que sigo escuchando rock, igual ucraniano que mexicano, de muy jóvenes o de veteranos que siguen creando, convencido al final de que el rock no era solo música. Es una forma de vida, es una forma de ver al mundo, una forma de aceptar el cambio y adaptarse al cambio para que el paso de los años no nos haga envejecer. Es algo con lo que nací y me quedaré y que tendré siempre. Y yo me quedo con un homenaje de un grupo que ya se desbandó, un grupo de mujeres, las escocesas de The Amorettes, que escribieron un himno que les recomiendo que busquen en YouTube y que se llama Everything I Learned from Rock and Roll. Todo lo que aprendí, lo aprendí del rock and roll. ¿Qué opinas del concierto para grupo y orquesta de Deep Purple? A mí me parece excelente la fusión que hace John Lord de rock y clásica. Voy rápido, esto lo digo rapidísimo. Es uno de los discos que más me ha gustado tener en la vida y lo oí hasta que lo ponías de un lado y se oía del otro. Es una
maravilla de obra. John Lord era un genio musical de un nivel absolutamente asombroso, que no tiene el reconocimiento que tienen otros grandes genios de la música como Brian Wilson o Paul McCartney. Pero John Lord, en el teclado y en la imaginación musical, era un verdadero coloso. Su concierto para grupo y orquesta es una maravilla. Y ahora se vuelve a tocar. Se tocó una vez la Royal Philharmonic, lo grabó con Deep Purple, que es lo que puedes encontrar en YouTube. Tiene momentos absolutamente excelentes. Hay un momento en el que el percusionista de la Sinfónica entra con los timbales y hace un tema con los timbales. Y Ian Pace empieza a entrar por detrás con la campana de uno de los platillos y la tarola, y empieza a entrar, y entonces los timbales te llevan a la batería y la batería te lleva de nuevo a desembocar en la banda de rock. Musicalmente es una gloria, me encanta. Se perdieron las partituras, tuvieron que ser reconstruidas a partir de la grabación, tanto de la grabación en audio como de la filmación que existe de aquella presentación de la London Philharmonic Orchestra, creo que era, o la Royal Philharmonic Orchestra, con Deep Purple, y se recrearon las partituras de todos los instrumentos para poder volver a tocar esa maravilla de John Lord, y es el único que se ha atrevido a hacerlo, curiosamente.